¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a una lección más. En esta ocasión la lección número 51 y se llama Amor Victorioso. Y hemos estado platicando acerca de las características del amor de nuestro Dios. Ya vimos que es un amor que nos da gozo, por ejemplo. También vimos que es el don, el amor es el don más importante que identifica el apóstol Pablo. Y en esta ocasión, pues a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesús, vamos a ver cómo ese amor también es un amor que da victoria. También vamos a ver en esta clase que la resurrección de Jesús es la muestra más evidente de la victoria de las fuerzas del bien sobre el mal, es decir, que el mal al final de los tiempos no ha de triunfar, por más que nosotros veamos que la violencia incrementa, que la gente es mala, que no hay valores cristianos o que incluso los mismos valores se han ido desvirtuando con el paso del tiempo, pues tenemos la esperanza nosotros como cristianos de que si Jesús triunfó en la cruz, en medio de la muerte, sobre las fuerzas del mal, pues Jesús mismo habrá de triunfar sobre el mal en el fin de los tiempos. En esta ocasión vamos a estudiar dos textos. Esta lección tiene que ver con dos textos. El primero de ellos está en Juan 20 del 1 al 10 y el segundo en Primera de Pedro capítulo 1. Y a manera de introducción déjenme decir lo siguiente. Es curioso hablar acerca de un amor victorioso o hablar de la victoria cuando hablamos de muerte, ¿no? ¿Por qué es curioso? Porque pues estamos acostumbrados, por ejemplo, a si vemos a gente que está enferma y que se recupera de eso, decimos que salió victorioso, ¿no? Que salió adelante y que triunfó por encima de la enfermedad, ¿no? Cuando alguien muere a causa de la enfermedad, dicen o decimos, la enfermedad pudo más, ¿no? O su cuerpo ya no pudo más. Y entonces entendemos la muerte como una especie de derrota. Y también entendemos que la gente que logra salir adelante de una enfermedad grave, pues lo vemos como una especie de victoria. Entonces, ¿cómo ver a Jesús victorioso en medio de la muerte? ¿No? Esa sería una pregunta. Ahora, evidentemente, para muchas personas que son como contrarios a nuestro Señor Jesucristo, tanto en aquellos tiempos como en nuestros tiempos, pues ven la muerte de Jesús como una de sus derrotas, ¿no? O lo ven como una persona, como un idealista cuyas enseñanzas no alcanzaron a permear en la sociedad y por eso lo mataron y lo ven como una derrota, ¿no? Sus enemigos se regocijan en su muerte, pueden llegar a burlarse de nosotros porque creemos en un Jesús crucificado, ¿no? En una persona que a final de cuentas no solo fue crucificado, sino como veíamos en la clase pasada, fue humillado, se burlaron de él y Jesús, que decía ser el Hijo de Dios, no hizo nada para detener esa humillación o para detener esa muerte, ¿no? Entonces es normal que tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo pues se vea un Jesús como derrotado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros le hacemos para ver victorioso a Jesús en medio de la cruz? Y sí, efectivamente, la respuesta es sí, sí podemos ver la muerte de Jesús como la victoria de las fuerzas del bien sobre el mal, porque la resurrección, que es algo que solo Jesús podía dar, solo Dios puede dar, de hecho, eh, es la única persona que ha resucitado a otros y que ha resucitado él mismo, ¿no? Y por medio de esta debilidad, entre comillas, Dios o Jesús mostró la fortaleza del amor y afirma que al final de los tiempos alcanzará la victoria definitiva sobre la maldad. Ahora, ¿por qué decimos que la fortaleza del amor? Porque recuerden ustedes que Jesús no vino a morir por morir, no vino a morir por justo lo que decíamos, ¿no? Porque vino a enseñar cosas y entonces como eran contra cultura, pues lo mataron. Jesús vino a morir por nosotros y vino a morir por nosotros porque nos ama, porque así es lo que estudiamos en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado
del verbo hasta la muerte, ¿no? El primer pasaje del cual vamos a hablar está en Juan capítulo 20 y es el relato de lo que continúa de lo que vimos la lección anterior. La lección anterior vimos cómo Jesús es aprendido, es juzgado, es maltratado, es humillado y es crucificado y finalmente pues muere a causa de lo que sucedía en la cruz. Ahora viene María Magdalena, viene a la tumba, dice el primer día de la semana, así dice Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena dice aquí viene el primer día de la semana. Es importante resaltar que para los judíos el primer día de la semana no es el lunes, sino que es el domingo. Entonces imaginen ustedes la escena, está María Magdalena, se levanta muy de mañana el domingo, que es el primer día de la semana para los judíos, siendo aún oscuro, ¿no? No había todavía luz del sol y se ve apurada y va corriendo porque era una tradición que los cuerpos, cuando una vez que habían perdido la vida, pues fueran ungidos con aceite, con flores, con especies, con plantas aromáticas, con perfumes, ¿no? Esta tarea típicamente recaía sobre las mujeres, ¿no? De la familia o del grupo de cercanos. Entonces a eso va María Magdalena. Y lo que ve ahí es que la piedra ha sido quitada del sepulcro. Dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora lo que se le ocurre a María Magdalena es decir, oigan, el cuerpo no está, alguien se lo llevó, ¿no? Ella no repara en otra cosa, su preocupación es que no está el cuerpo y no puede, pues obviamente, hacer lo que iba a hacer, pero pues también se ve preocupada porque dice, pues se han llevado el cuerpo del Señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces lo que hacen Pedro y Juan, bueno, presumiblemente Juan, porque como se refiere al otro discípulo, se asume que es Juan mismo quien va con Pedro y no se menciona a sí mismo porque es el escritor del Evangelio. Y lo que hacen es ir rápido al sepulcro y vemos como pues, Juan, no sé, era más atlético, más joven, pues llega más rápido al sepulcro. Sin embargo, hace como que una pausa, porque miren lo que dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. No entró. Juan como que no entró, vio los lienzos a lo lejos, sin embargo no quiso entrar al sepulcro. Sin embargo, Pedro sí lo hizo. Veamos lo que dice el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Aquí yo creo que algo que hay que recalcar o que queda como entre líneas es ese ímpetu siempre del apóstol Pedro, ¿no? Como esa energía que mostraba siempre, no se detiene en la entrada del sepulcro, sino que él decide que va a entrar, su impulsividad a eso lo llevaba y vio los lienzos puestos ahí. Dicen los versículos 7 y 8, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es interesante, hermanos, porque para ellos, imagínense, viene María Magdalena y dice, oigan, no está el cuerpo de nuestro Señor Jesús, se lo han robado. Eso es la información que ellos tienen. Sin embargo, lo que ellos asumen es que como están ahí el sudario y los lienzos, ellos dicen no. Alguien que se quiera robar el cuerpo no se lo pudo haber llevado sin esto, ¿no? Sin los lienzos. Entonces ellos dicen no, esto está raro. Aquí hay evidencia de que algo pasó. Y es lo que dice el versículo 8. Y vio y creyó. Entonces en ese momento les cae el 20 de que Jesús efectivamente
había resucitado. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces ven ahí los lienzos y dicen, aquí ha pasado algo, el Señor ha resucitado. En ese momento creen, o sea, antes, durante el ministerio de Jesús, no habían sido suficientes esos presumiblemente 3 años, 3 años y medio de ministerio, de convivir con ellos para que ellos creyeran en la resurrección. Pero basta un momento en donde algo no les hace sentido, no les hace lógica, y en ese preciso instante dicen, a esto se refería, ha resucitado. Y entonces van con los discípulos, pero ahora no van con el mismo mensaje de María Magdalena, ¿no? de que se han robado el cuerpo de Jesús. Ahora van a informarles acerca del mensaje de la resurrección. Van con los otros discípulos, seguramente que estaban escondidos, estaban temerosos, ustedes recordarán la tristeza que tenían, en fin. Pero ahora no van con esa actitud, no van con esa cara, sino van a decirles, Jesús ha resucitado. Muy bien, pues eso con lo que respecta a este pasaje. ¿Qué podemos como resumir? Pues este es un relato hermoso, hermanos, es un relato hermoso que recalca la resurrección de Jesucristo, y una de las consecuencias hermosas de este texto es que nos anima a nosotros a tener esperanza. ¿Por qué nos anima? Porque Jesús nos dice que si creemos en Él tendremos vida eterna. Y miren, hermanos, cualquiera podría venir y decirnos eso. Si tú crees en mí vas a tener vida eterna. Pero el peso de la evidencia es brutal. Por ejemplo, déjenme decirles, si a mí viniera una persona y me dijera, oye, yo te puedo dar dinero, ¿no? Pero yo no sé ni quién es, ni a qué se dedica, y que me dijera, yo te puedo dar mucho dinero. Y por otro lado viniera una persona reconocida, digamos el señor Carlos Slim, y me dijera, oye, yo te puedo dar mucho dinero, pues la evidencia es abrumadora. Yo le creería más al ingeniero Carlos Slim, que me dijera que me puede dar mucho dinero, y diría, sí, él sí puede darme mucho dinero, a diferencia de que viene alguien desconocido y me lo dice. Entonces cualquiera puede venir a decirnos que si creemos en él vamos a tener vida eterna, pero que nos lo diga alguien que murió, que al tercer día resucitó y luego unos días después ascendió al cielo, pues es más lógico creerle a esa persona que creérselo a cualquiera más que usted me diga, ¿no? No solo eso, sino la evidencia, los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, etcétera. Entonces es un relato hermoso porque nos da esa esperanza de decir, sí creo que Jesús me puede dar vida eterna porque resucitó. O sea, él dijo que iba a morir y murió. Y eso, la gente muere todos los días. Pero dijo que iba a resucitar y resucitó. Y eso no sucede todos los días. De hecho, solo ha sucedido con él, con su propia resurrección, y a las personas que él resucitó, ¿no? Y finalmente ascendió a los cielos luego, y eso tampoco sucede todos los días. Es lógico creerle a Jesús que nos puede dar la resurrección con semejante evidencia abrumadora. Pasemos entonces a ver el otro texto que está en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Dicen los versículos del 3 al 8, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pues hasta ahí la lectura, hermanos. Y vamos a primero que nada a tratar de explicar qué son esas palabras que están ahí en el versículo 4, ¿no? Incorruptible. Y lo primero, pues es fácil, ¿no? Está un poco fácil, que no se puede pervertir, no se puede corromper, incorruptible. También está incontaminada y pues quiere decir que no se puede contaminar, que no hay forma de que se manche, de que obtenga algo que lo deforme, ¿no? Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia no puede ser corrompida, no puede ser contaminada, y dice ahí la última palabra es inmarcesible, y eso quiere decir que no se puede marchitar, que no termina, que no se acaba. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Y renacer, que lo vemos ahí en el versículo 3, renacer, nos hizo renacer, pues significa adquirir, o sea, no es volver a nacer como preguntaba Nicodemo, ¿no? Sino más bien es una nueva vida espiritual por medio de la regeneración o del nuevo nacimiento. Muy bien, una vez explicados estos términos, pues no sé si ustedes notarán, hermanos, pero el tono en el que está escrito, bueno, no tono musical, sino el ánimo con el que escribe el apóstol Pedro, pues es muy notorio, es un tono alegre, es un tono positivo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego una herencia así y así, y ustedes son guardados por el poder de Dios. Entonces se ve que el autor está agradecido y está alegre por compartir este texto, ¿no? Los versículos del 6 al 7 dicen que nuestra esperanza es tan poderosa, que nos anima hasta cuando estamos pasando por momentos de crisis, porque son como exámenes o pruebas, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sin embargo, esto no hace que nuestra alegría decrezca, que nuestro gozo, que perdamos el gozo, ¿no? Y los versículos 8 y 9 dicen o hacen una celebración al amor, a quien amáis sin haberle visto, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Amamos a Dios, sentimos amor por Él, aunque no lo hemos visto, como dice ahí, sino que creyendo nos alegramos en ese gozo inefable y glorioso para obtener el fin que deseamos, ¿no? Que es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de nuestra fe, es recalcar la salvación de nuestras almas. Pues ahí tenemos esos dos textos. Por un lado, primero, la experiencia de primera mano de aquellos discípulos, de aquellos dos discípulos, más las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, y luego el mismo Pedro hablándole a la gente, a los creyentes del primer siglo, diciéndoles, esto pasó y ustedes no conocen a Jesús, pero yo sí lo conocí, les puedo decir que pueden depositar su fe, su confianza en Él y que han de obtener la salvación de sus almas. A manera de aplicación, hermanos, en primer lugar lo que resalta a la vista es la victoria de Jesús sobre la muerte. Como decíamos al inicio de la clase, la muerte no es la derrota para los que creemos en Jesús. Como decíamos que luego comentamos entre nosotros, no, ya no pudo más, perdió la batalla, ¿no? Cuando la gente muere, pues no es nuestro caso. La resurrección de Jesús es la doctrina central de la fe cristiana y este evento marca la victoria del bien, como decíamos, sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Las fuerzas del mal no pudieron con Jesús, aunque pensaban que habían ganado la batalla cuando Jesús está colgado en aquella cruz, en aquel madero. Sin embargo, estas fuerzas del mal se equivocaron rotundamente. Al matar a Jesús, las fuerzas malignas evidentemente se quitaron las máscaras, ¿no? Quedando expuesto ante todo aquel que quisiera darse cuenta de su maldad.
Así, del mismo modo, la cruz desenmascaró a las personas que servían como instrumentos de maldad. ¿Por, ¿Por qué es importante decir esto? Hermanos, el gobierno romano y el liderazgo religioso judío fungieron, sirvieron como instrumentos del mal, colaboraron entre ellos dos para, eh, pues para lograr la muerte de un inocente, ¿no? A todas luces inocente. Sin embargo, el hecho de que los líderes religiosos eran en realidad instrumentos de maldad, de tortura, es algo francamente revelador. Al Imperio Romano ya lo conocíamos como eran implacables, estaban, como vimos en la clase anterior, esas crucifixiones estaban diseñadas para eso, para humillar, para maltratar. Pero que los líderes religiosos se prestaran a eso, pues es algo francamente revelador. Hoy día la cruz sigue siendo o sigue hablando, indicándonos que los gobiernos se dedican a explotar y a matar gente. Y esos gobiernos que se dedican, no todos, pero algunos que se dedican a eso, pues no podemos catalogarlos de otra forma que como instrumentos del mal. Del mismo modo, los líderes religiosos también, hay que decirlo, que hambrientos de poder explotan al pueblo cristiano para mantener sus privilegios a costa de los demás, pues también son instrumentos del mal. La cruz, pues, igual que en ese momento, desenmascara, acusa a aquellas personas que se prestan a ser instrumentos del mal. También aquella persona que está dispuesta a sacrificar a los demás, ¿no? Para su propio beneficio, también es desenmascarada, ¿no? Esas dos formas las vemos como, evidentemente, también como el pueblo romano. Pues hay gobiernos que se dedican a eso, a maltratar, a no respetar los derechos de la gente, pues esos son instrumentos del mal. Pero por otro lado, también los líderes religiosos de nuestro tiempo, como en aquel tiempo, que se dedican solo a ver el beneficio propio por encima del beneficio común, pues también son instrumentos del mal. Ahora, ¿qué papel juega la resurrección, hermanos? Ya vimos que la crucifixión hace evidente estas formas. Ahora, ¿cuál es el papel que juega la resurrección? Si la cruz es el medio por el cual Dios desenmascara el mal, pues la resurrección es el medio que Dios usó para afirmar la victoria definitiva de Jesús. El poder de la resurrección, también debemos decirlo, se manifiesta donde quiera que la vida triunfa sobre el mal, donde quiera que vemos expresiones de victoria, pues ahí se manifiesta la resurrección. Por ejemplo, un creyente que bendice a otra persona, a una familia, a una comunidad, esos comportamientos afirman la victoria de la vida. También ese es el papel de la resurrección. Cada vez que una persona de fe denuncia la injusticia o lucha abiertamente contra la injusticia y lucha también a favor de lo correcto, afirma la victoria de la vida. Cada vez que una iglesia como comunidad de fe actúa a favor de las personas más vulnerables, ayuda a las personas más necesitadas, afirma la victoria de la vida también. Eso con respecto a lo que significa la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y el segundo tema, no menos importante, es la esperanza. Como veíamos en la primera carta del apóstol Pedro, esta carta tiene la característica de que fue escrita, hermanos, a los expatriados, ¿no? Es decir, a personas que eran judíos pero que no vivían ahí, ¿no? Personas que vivían fuera de su tierra, fuera de donde pertenecían, de su territorio, de su patria. En este caso eran cristianos, por ejemplo, de trasfondo judío, que estaban clasificados como extranjeros residentes por el gobierno romano. Pues podemos identificarnos nosotros también ahí, porque nosotros no éramos del pueblo escogido, ¿no? Nosotros somos llamados a formar parte de este pueblo agregado, podemos decir así. Y nuestra única expresión, o una de las expresiones que debería brotarnos por eso, es como lo decía el apóstol Pedro en su carta que leímos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser la palabra que sale de nuestra boca cuando vivimos, cuando estamos en el exilio, cuando tenemos crisis económica, cuando tenemos crisis de salud, cuando tenemos crisis existenciales o cualquier crisis en nuestro matrimonio. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso lo podríamos decir nosotros en cualquier momento. Esta actitud de esperanza ante el futuro nace de nuestra fe, nace de nuestra confianza, de la certeza de que lo que Jesús nos dice que va a suceder, ¿no? De que las cosas materiales que nos rodean, las circunstancias por las que estamos atravesando, no es la realidad definitiva. Así como la muerte de nuestro Señor Jesús no era la realidad definitiva, sino que habría de venir algo más, nada más y nada menos que la resurrección, pues así nosotros también hay cosas que nosotros no sabemos que están sucediendo, que no podemos entender, que no podemos comprender, pero que aún así son ciertas. Las cosas que se están moviendo alrededor, espiritualmente hablando, están sucediendo y Dios está en control de eso, hermanos. La última palabra la tiene Dios. Y me refiero a la última palabra como la última palabra, hermano. O sea, yo no sé si usted está pasando por enfermedad, por crisis económica, por crisis en su trabajo, por crisis en su matrimonio. Pero si usted ha depositado su fe en Jesús, ahí no acaba todo. Yo no sé si usted se va a curar o si va a salir adelante de la crisis o si se van a resolver sus problemas en su matrimonio o cualquier circunstancia que usted esté pasando. Yo no sé si eso se va a solucionar. Lo que sí sé es que si usted ha puesto su fe en Jesús, ese no es el punto final. Sea que se arreglen las cosas o no, ese no es el punto final. Ahí no termina todo. Usted ha de renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos. Por supuesto queremos sanarnos, por supuesto que queremos salir adelante de las crisis, pero si eso no sucediera, sabemos que hemos de renacer para una esperanza viva. Pues ese es el mensaje de nuestra lección. Dios les bendiga mucho. Hemos concluido nuestro libro, pues que Dios les bendiga.